Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8:13 a los tiempos, pero tiempazos, que vamos a conversar con el señor arquitecto Fernando Cordero Cueva, más conocido como el Corcho, exalcalde de Cuenca, ex asambleísta constituyente, ex presidente de la Asamblea Nacional, ex ministro de Estado. ¿Cómo le va, arquitecto? Bienvenido, buen día. Fabricio Vera le saluda. ¿Lo tenemos al Corcho o no? ¿Qué pasó? Que no le veo la imagen al arquitecto Fernando Cordero Cueva, exalcalde de Cuenca, porque Cuenca está a puertas de cumplir 25 años de la declaratoria de patrimonio cultural, ¿no? ¿Lo tengo ya? ¿Algún problema ahí? Yo pensé que estaba listo el arquitecto Cordero para conversar con él sobre este nuevo aniversario, ¿no? El 1 de diciembre, que recordar un poquito lo que dice la historia, el 1 de diciembre de 1999, la UNESCO declaró al Centro Histórico de Cuenca como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Esta declaratoria es de fundamental importancia para las cuencanas y cuencanos, pues debe acrecentarse la conciencia de que vivimos en un espacio físico pródigo de belleza y valores culturales, dice la página web de la municipalidad, en lo que se han forjado obras que nos distinguen de otros pueblos, nos dan identidad y deben conservarse para el bienestar de todos los habitantes del planeta. Desde esta perspectiva conviene desarrollar el concepto de que el centro histórico de Cuenca no es algo que pertenece tan solo a sus habitantes, sino que en tanto es un bien auténtico y excepcional, dadas sus características culturales, es de propiedad de todos nuestros congéneres en el mundo en el que vivimos, dice. ¿Qué existe en común entre las pirámides de Egipto, el Parque Nacional de Iguazú y la Catedral de San Pedro del Vaticano, entre Machu Picchu de los antiguos incas de los Andes, el Monte Saint Michel y el Centro Histórico de Cuenca? Sin duda pocas cosas, salvo el hecho de que se tratan de monumentos y lugares prestigiosos para desaparición. Sería una pérdida irreparable para el mundo y para cada uno de nosotros. Todos estos sitios y monumentos, dice la Municipalidad de Cuenca, están inscritos en la lista del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, y son maravillas del mundo que no tienen que desaparecer por ninguna razón. ¿Qué significa el patrimonio cultural? Es el conjunto de monumentos y sitios que en diversos lugares del planeta deben ser considerados como bienes al servicio de la humanidad y que han configurado la cultura de los diversos pueblos a lo largo de la historia. Se clasifica en dos grandes grupos: patrimonio cultural, que aglutina los bienes creados por la mano del hombre, Cuenca, Quito son ejemplos; patrimonio natural, Galápagos, por ejemplo, en el que se compendian aquellos sitios geográficos de la naturaleza que deben ser conservados y preservados porque están destinados al bienestar del género humano, no solo de los habitantes próximos a su emplazamiento. El patrimonio cultural se subclasifica a la vez en el patrimonio cultural tangible, constituido por los bienes materiales realizados por la mano del hombre, como por ejemplo las edificaciones arquitectónicas dignas de conservación, y el patrimonio cultural intangible, que agrupa las manifestaciones de la cultura y que se refieren a las expresiones culturales de un pueblo manifestadas en las tradiciones, costumbres, música, gastronomía, folclore y las danzas populares. Así que en Cuenca sabemos que tenemos audiencia. En la provincia de Azuay, pues llegamos nosotros a través de la frecuencia 98.9 FM estéreo. Y por cierto, los oyentes, los internautas que permanentemente nos escuchan y nos siguen a través de la retransmisión en digital. Creo que hay alguna dificultad con la comunicación con el arquitecto Fernando Cordero Cueva. Ojalá que podamos conversar con él. De otro lado, a ver, no sé si me escucha el arquitecto. Hay un problema de comunicación con él. No sé qué pasa, hay algún problema técnico porque no podemos conectarnos con el arquitecto Fernando Cordero Cueva. Bueno, a ver, contarles en este momento, bájale la musiquita, Dieguito, contarles en este momento que hay novedades en el ámbito eléctrico. Le voy a pasar en este momento una información que acaba de emitir el Ministerio de Energía y Minas con novedades entre comillas. La situación no es que ha variado, no es que ha variado mucho en cuanto al ámbito eléctrico. Este comunicado da cuenta que se mantienen los racionamientos y la misma situación, o sea, no hay reducción de los horarios de los cortes de energía eléctrica, sino que se va a mantener lo que hemos estado experimentando desde el lunes hasta el día de hoy, y esta planificación se va a mantener durante el fin de semana. Tenemos el comunicado, si podemos ponerlo en pantalla, póngale por favor. Este es el comunicado que generó hace minutos el Ministerio de Energía y Minas,
Con base en diversos análisis técnicos que buscan de manera prioritaria y responsable mantener los caudales para la generación eléctrica en el país, esta cartera de Estado informa lo siguiente. En conjunto con las empresas distribuidoras y en coordinación con el Operador Nacional de Electricidad, SENACE, se elaboran los cronogramas de racionamientos para viernes 29, sábado 30 de noviembre y domingo 1 de diciembre, que contemplará el mismo horario que se aplicó para la semana en curso, correspondiente a suspensiones de 6 a 7 horas. El Ministerio de Energía y Minas trabaja de manera comprometida e ininterrumpida para potenciar el sistema energético ecuatoriano y mejorar las condiciones técnicas de la infraestructura eléctrica con el fin de suspender los racionamientos de energía para finales de 2024. Bueno, lo de la suspensión sigue siendo una expectativa porque en este momento seguimos con los racionamientos, ¿no? Vamos a seguir teniendo racionamientos entre viernes, sábado y domingo. Y ya ustedes pueden ingresar a la página web de del Ministerio de Energía y Minas. Ahí ustedes van a encontrar el correspondiente enlace para que puedan revisar los horarios de planificación de cada una de las empresas eléctricas. A ver, ya lo tengo a Fernando Cordero. ¿Me escucha, arquitecto Cordero? Buenos días, Fabricio, muchas gracias. Gracias a usted por la gentileza de atendernos. Bueno, haciendo un poco de tiempo le estaba contando a la gente, a nuestra audiencia, que estamos a puertas este domingo de que se cumplan 25 años de la declaratoria de Cuenca como patrimonio cultural, del Centro Histórico de Cuenca como patrimonio cultural. Usted es cuencano, ha sido autoridad, ha sido alcalde, ha sido asambleísta, ha sido ministro de Estado. ¿Cómo llega a Cuenca estos 25 años de la declaratoria de patrimonio cultural, arquitecto? Bueno, realmente son un cuarto de siglo y no deja de ser un momento para recordar lo que significó ese acontecimiento histórico para nuestra ciudad. Yo diría que más allá de lo personal, porque fue un logro más bien ciudadano, colectivo, una hermosa minga de todos los cuencanos, Cuenca sí puede medirse de alguna manera un antes y después del año 1999, porque en esa época el debate era si valía o no la pena conservar los patrimonios. Hoy eso ya no está en discusión. Somos orgullosos de haber sido incorporados en esta lista privilegiada de la UNESCO, pero nunca fue un fin. Fue apenas un medio lo que quisimos y creo que se ha cumplido. Estamos más bien en un momento de cosecha ahora. Cuenca es un destino nacional. Cada vez que alguien llega a Cuenca, pues el centro histórico es un sitio innegable de visita. Hace 25 años a ningún comerciante se le antojaría abrir un fin de semana un almacén. Hoy usted llega a Cuenca a cualquier hora de sábado, domingo, y tenemos no solamente vida nocturna sana, sino tenemos además comercios abiertos, el gran mall, ahora que están de moda estos centros comerciales en el mundo entero, de Cuenca es el centro histórico de Cuenca. En estos 25 años, ¿qué han hecho las autoridades cuencanas, las administraciones municipales y otros entes para preservar esta joya que efectivamente es el centro histórico de la capital Azuaya? Lo más emblemático que uno se encuentra en el centro obviamente es la catedral, ¿no? Donde quienes hemos ido a Cuenca no podemos irnos sin tomarnos una fotografía, pero no es solo la catedral, hay edificios patrimoniales allí de altísimo valor, arquitecto. Creo que ha habido una importante comprensión de parte de todos los cuencanos y ahí podríamos relatar una especie de dualidad que vive el centro histórico. Se ha prestigiado, se ha valorado tanto el centro histórico que todo el conjunto edificado, público y privado, los edificios monumentales, pero también las edificaciones humildes, que están en este circuito más bien inmobiliario de una zona que se ha prestigiado y se ha vuelto sitio obligado de visita en la ciudad de Cuenca, está muy bien mantenido, está perfectamente restaurado, es decir, hay muchísima inversión privada, lo cual es muy importante, es muy interesante. No siempre eso ocurre en todo el centro histórico, porque hay pequeñas viviendas, hay humildes edificaciones, cuyos dueños no tienen ninguna posibilidad de afrontar con sus propios recursos
una exigencia tan grande como mantener edificaciones que son consideradas no solamente el patrimonio del Ecuador, sino patrimonio de toda la humanidad. Creo que ahí no hemos logrado todavía dar un paso certero, ni en el Ecuador. Quito y Cuenca son patrimonio de la humanidad y no tienen ningún trato preferencial respecto al resto de cantones. Entonces es de alguna manera también una deuda del Estado Nacional con estas dos ciudades y con otros patrimonios naturales que tiene el Ecuador. Estos son dos únicos patrimonios culturales, arquitectónicos, ciudades, patrimonio de la humanidad. Pero en general yo diría que en los últimos 25 años ha habido un respeto ciudadano, una permanente vigilancia también de las autoridades municipales para que no vayamos a deteriorar el patrimonio. Y ha sido esto fortalecido con la comprensión privada, ciudadana, de que ya no hay que estar debatiendo si vale o no la pena conservar nuestro legado histórico, y peor todavía aquellos que manguera en mano en las noches querían demoler las edificaciones en nombre de la modernidad. Cuando usted dice que Quito y Cuenca, hablando de que son los dos patrimonios culturales por la riqueza arquitectónica e histórica de sus centros, de su casco colonial, no reciben trato preferencial respecto de los otros 219 cantones del país, ¿a qué se refiere, arquitecto? ¿Qué es lo que debería ocurrir? Ya nos ha hablado de una deuda del Estado. ¿Qué debería hacer el Estado para diferenciar el trato a Quito y Cuenca por esta característica de ser patrimonio cultural, arquitecto? Bueno, Quito fue el primer patrimonio de la humanidad. La primera ciudad en ser incluida en la lista del patrimonio cultural de la humanidad fue Quito. Años después, en el 99, Quito fue en el 78, fue la ciudad de Cuenca. Y realmente, más allá de algún momento que en la legislación nacional se creó el FONSAL, el Fondo de Salvamento del Patrimonio Cultural, que se entrega en todos los municipios del Ecuador, en los 221 municipios, ya no con ese nombre. En el COTAD, en el Código Orgánico de Planificación y Descentralización, está presente pues un componente económico financiero equivalente al 6% del impuesto a la renta que se cobró en cada cantón en el año 2010. Desde ahí se convirtió en una especie de renta permanente para todos los municipios. Pero Quito y Cuenca son patrimonio de la humanidad. Vivir en esos sitios son enormemente onerosos porque las exigencias nacionales e internacionales le marcan una diferencia enorme. Entonces es injusto. El Ecuador nunca se ha hecho cargo de su representatividad en el concierto mundial y en definitiva han sido los municipios y sus ciudadanos los que tienen que mantener esta carga que puede ser llena de elementos positivos que nos causa orgullo a quiteños y cuencanos representar el patrimonio de la humanidad en nuestras ciudades, pero debería haber, y esto es un tema del presidente y de la legislatura, debería haber un fondo especial para precautelar las iglesias de Cuenca. Así, no me creas, Fabricio. Iglesias, no exactamente cualquier iglesia. La propia catedral que tú dices, no hay quien deje de tomarse una foto con claro. Cuenca. Amenaza ruina. Esa iglesia podría destruirse si no se invierte. Entonces, pensar que el Vaticano va a invertir, pues algo lo hará. Por eso se mantienen las iglesias todavía en nuestras ciudades patrimonio, pero es una obligación del Estado cuidar el patrimonio y los municipios no pueden cargar sobre sus ciudadanos todo el peso de esto que trasciende los límites cantonales, metropolitanos en Quito y del cantón Cuenca acá en nuestra ciudad. Correcto, arquitecto. Le envío un abrazo a la distancia y muchas felicitaciones a Cuenca. Le cuento que estuve hace 2 semanitas en Cuenca en el desarrollo de la Cumbre Iberoamericana, más allá de la cuestión política, la ausencia de mandatarios, pero la organización fue realmente muy buena, impecable, la hospitalidad de los cuencanos y obviamente la preservación del centro histórico. Así que hasta el Austro le envío un abrazo, arquitecto, muchas gracias. Gracias, Fabricio, muy amable. Gracias al arquitecto Fernando Cordero Cueva. Él en su momento se desempeñó como alcalde de la ciudad de Cuenca, aquí en A Primera Hora. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces.